Las redes de ordenadores son un fenómeno relativamente reciente. Sin embargo, están teniendo un desarrollo vertiginoso, paralelo a la evolución sufrida en este ámbito tecnológico, hardware y software, y, sobre todo, de Internet. En esencia, una red es un conjunto de equipos informáticos interconectados entre sí. En toda red hay una parte física y otra lógica. La parte física está compuesta por todos los elementos materiales y los medios de transmisión. La parte lógica son los programas que gobiernan o controlan esa transmisión y la información o datos que es transmitida. Nosotros les hablaremos de los elementos físicos de la red, como son tarjeta o adaptador de red, repetidor, concentrador o hub, conmutador o switch y router. Resulta evidente que, dependiendo del tamaño de la red y las prestaciones que deseemos que nos ofrezca, estos componentes pueden aumentar en número y complejidad. A continuación les explicaremos cada uno de estos elementos. Elementos físicos de la red. Tarjeta o adaptador de red. Uno de los principales elementos físicos de la conexión de redes son las tarjetas o adaptadores de red. Dentro de sus tipos más comunes existen dos, lo que es la tarjeta PCI con un conector BNC, que viene siendo esta que estamos viendo en la imagen. También tenemos la tarjeta PSI con conector RJ45. En esta imagen la estamos observando y viene siendo lo que es la conexión del cable a red, que es con conector RJ45. Posteriormente tenemos la tarjeta de red inalámbrica, que viene siendo esta que utilizamos actualmente en lo que son las computadoras, las labs, o todas las computadoras que pueden utilizar una red inalámbrica. Una tarjeta de red o adaptador de red es un periférico que permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras. A las tarjetas de red también se les llama NIC por Network Interface Card, en español tarjeta de interfaz de red. Aunque el término tarjeta de red se suele asociar a una tarjeta de expansión insertada en una ranura interna de un computador o impresora. Se suele utilizar para referirse también a dispositivos integrados en la placa madre del equipo, como las interfaces presentes en las videoconsolas Xbox o las computadoras portátiles. Instalación de una tarjeta de red. Para proceder a la instalación de una tarjeta de red, debe de seguir una serie de pasos. Si la tarjeta está integrada a la placa base, debería de tener los drivers de la placa para poder instalar el dispositivo sin ningún problema. Si no tiene los drivers, entonces debería buscar la manera de bajarlos desde el fabricante de la placa y hacer una actualización de pasada de los demás drivers. Si la tarjeta no es integrada y ya sea inalámbrica o mediante cables, tiene que ser insertada en la ranura de ampliación, ya sea PC, que es lo más común en estos momentos, o ISA, que ya no se utiliza. Si la tarjeta es de otro tipo, ya sea mediante USB o tarjeta PSMCIA, debe de tener los drivers necesarios para proceder a instalarla, así como contar con los puertos USB necesarios. Una vez instalada la tarjeta y los drivers, le debe aparecer la tarjeta instalada en su sistema. Pruebe dirigiéndose a administrador de dispositivos y en la opción hardware para verificar el correcto funcionamiento de la tarjeta. Repetidor. Es un dispositivo electrónico que conecta dos segmentos de una misma red, transfiriendo el tráfico de uno a otro. Los segmentos de una red suelen tener limitada su longitud debido a la tensión de las señales y al ruido que se puede evitar. El problema de la longitud, ya que constituye las señales que recibe cada uno de los segmentos y la transmite al otro. Un repetidor, por tanto, actúa solo en el nivel físico del modelo óseo. En esta imagen vemos la manera en que trabaja el repetidor. Llega lo que es la señal al módem de internet, de ahí se transfiere al repetidor principal. Este transfiere los datos a las demás computadoras, es decir, la
información o lo que es la señal la repite hacia las demás computadoras y así se obtiene un mayor rango de la señal de internet. Igualmente puede ser hacerla llegar a un repetidor, a un segundo repetidor, y de ahí también se transfiere hacia otras computadoras. Concentrador, mejor conocido como hub, es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos. Trabaja en la capa física del modelo OSI o capa de acceso en modelo TCP/IP. En la imagen podemos observar cómo en los diferentes puertos que nos aparece aquí se puede transmitir la información a las diferentes estaciones. En esta otra imagen, en el hub, el dispositivo de capa la podemos encontrar en la parte física. Uno de los principales ejemplos donde podemos encontrar el concentrador o hub es en la implementación de redes con topología de estrella. Como podemos observar en la imagen, en esta parte está lo que viene siendo el hub. Estos son sus puertos y de ahí parte la información a lo que son las diferentes estaciones de trabajo. O switch. Podemos definirlo como un hub muy mejorado con muchas ventajas sobre el anterior, como vamos a ver. El switch puede trabajar en la capa de acceso aún perteneciendo a la capa física. En el hub la señal se reparte a todos los cuerpos, es decir, lo recibido por un puerto era enviado a todos ellos. De ahí que a veces entra en colisión en el switch. Dicho de otro modo, el switch interconecta dos o más segmentos de la red pasando segmentos de uno a otro, de acuerdo con la dirección de control de acceso al medio. Actúa como filtros en la capa de enlace de datos. Las funciones, por lo tanto, son iguales que las de un puente bridge, pero pudiendo interconectar y filtrar la información entre dos o más redes. La principal diferencia con un concentrador es que éste hace pasar todas las tramas que le llegan a los otros cuerpos, independientemente de que se encuentre o no ahí la estación destino. Dispositivo de encaminamiento. Router. Es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel 3 en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, que es un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un encaminador y que por tanto tiene prefijos de red distintos. En esta imagen nos muestra cómo va conectado el router al módem. El PC conectado al router por modo del cable de red. Es importante hacer la configuración inicial por medio del cable. Una vez configurado, se puede conectar vía inalámbrica. Y así el router va conectado a la PC en uno de los puertos LAN y el cable del módem por medio del puerto WAN. Esta fue una breve explicación acerca de los elementos físicos de la red. Espero y haya sido de su agrado.